Lo vemos como un todopoderoso, como un omnisapiente, como un Dios grande, como un Dios que ama la raza humana. Pero déjenme iniciar esta mañana con esta frase: la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Y si hay algo que nosotros como iglesia no podemos dejar a un lado, es hacernos ciegos y sordos a la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Si hay algo que usted y yo podemos tener garantizados, es que esta iglesia no fue creada por voluntad humana, sino por el cumplimiento de una profecía. Por lo tanto, mi iglesia a la cual pertenezco, la iglesia a la cual estoy sentado esta mañana, no viene creada por mente humana, sino por el poder de la mentalidad de mi Padre Celestial que está en los cielos. Necesitamos, hermanos, aprender a luchar con Dios. Necesitamos aprender a luchar confiando en Dios. Necesitamos aprender a ganar nuestras batallas con la mano del Todopoderoso. Vivimos en una cultura donde la religiosidad va en aumento y la moralidad va disminuyendo y cada vez más compleja, y los mandamientos se están convirtiendo más permisivos por el mundo religioso. Afrontamos 4 problemas como iglesia: tiempo con Dios, tiempo con la iglesia, tiempo con la familia y tiempo con el mundo. Son 4 realidades que usted y yo vivimos diariamente. Y si en esas 4 realidades no despertamos, porque el mayor tiempo, ¿dónde lo dedicamos, hermanos? ¿A dónde? ¿Con Dios o con el mundo? Con el mundo. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo fuera del hogar, fuera del templo, fuera de la presencia del Señor. Cuando nos levantamos en la mañana a estudiar la Biblia o a orar, nuestro mayor tiempo está en el mundo. Y hoy día la iglesia necesita una generación de creyentes que no se avergüencen del Evangelio. Hoy día la iglesia necesita un ejército de creyentes que odien ser tibios. Hoy día la iglesia necesita un pueblo que se apoye en la palabra de Dios. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Hoy día usted y yo necesitamos despertar y levantarnos de nuestra tibieza, y lejos de ser tibios, seamos una iglesia fuerte, porque Cristo está en nosotros. Hoy día nosotros necesitamos una generación que traiga luz a este mundo. Hoy día nosotros necesitamos una iglesia que no ceda cuando esté bajo opresión. ¿Estamos bajo opresión, sí o no? Hoy día como iglesia necesitamos jóvenes, hermanos, necesitamos administraciones, necesitamos pastores que no nos acobardemos cuando otros se rindan. No, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inclinemos el rostro para orar y pedir la dirección de Dios en este mensaje. Oremos. Señor, abre nuestros ojos para ver tu verdad. Levántanos para poder predicar tu palabra tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a entender tu manera de ver el mensaje de los 3 ángeles. Ayúdanos a entender la forma en que tú elegiste al pueblo de Israel para representarte en esta tierra. Ayúdanos a poder comprender la manera en cómo tú preparaste a la iglesia, en la iglesia primitiva, en los evangelios, y qué es lo que tú deseas de la iglesia de hoy día.
Y permita, Señor, que el centro de este mensaje siga siendo Cristo Jesús. En Jesús oramos. Amén, Señor. Cuando nosotros vemos a Dios, Dios tiene una manera peculiar de ver la obra misionera. Me voy a hacer una pregunta a usted. ¿Para qué fue dado el mensaje a los 3 ángeles de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Para qué? ¿Para compartirlo o para predicarlo? Así lo dice la Biblia. La Biblia no me dice a mí que el mensaje de esta iglesia estaba para retenerla, sino para predicarla. Sin embargo, para predicar la palabra tengo que entender la forma en cómo Dios obra en nosotros. Si yo le preguntara a la iglesia esta mañana, ¿quién es Dios? ¿Cómo percibe usted a Dios? ¿Y cómo define a usted a Dios? ¿Cuáles fueran sus respuestas? ¿Quién es Dios para usted? Mi Padre Celestial, ¿muy bien? No hay problema. ¿Quién es Dios para ti? Mi creador. Mi creador, no hay ningún problema. ¿Quién es Dios para usted mismo? Su todo. ¿Quién es Dios para ti? Al que le debo la honra y la gloria. Hermana, ¿quién es Dios para usted? Sí. ¿Por qué me dijo mi Salvador? Porque Él me ha salvado de muchas situaciones difíciles. Déjenme expresarle algo. El primero y mayor de todos los misioneros en el Antiguo Testamento es Dios. Y a Dios no lo vemos como un misionero. A Dios no lo vemos. Admiramos más la misión de Pablo que la de Dios. Hablamos Pablo, el fundador de iglesias. Hablamos Pablo, el que predicaba y convirtió a miles. Hablamos de Juan el Bautista. Hablamos de Elías. Hablamos del profeta Elías. Hablamos de Moisés. Hablamos del mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Pero déjeme decirle algo esta mañana. El primero y mayor misionero en el Antiguo Testamento es Dios mismo. El Dios que tú alabas, el Dios que yo alabo. Ese Dios es un Dios misionero en la palabra de Dios. Desde el principio Dios ha estado comprometido en una relación personal con su creación. ¿Quién es la creación de Dios? La creación de Dios no solamente es la naturaleza. La creación de Dios también somos. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, cometieron el grave error de serle desleal a ¿quién? A Dios. ¿Qué hizo Dios? Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 8, por favor, y mira lo que dice la Biblia. Génesis 3:8. La Biblia dice lo siguiente. Dice la Biblia: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice la Biblia ahí? Se escondieron de la presencia de ¿quién? Entre los árboles de ¿quién, hermanos? ¿Quién habló con quién después de haber cometido el pecado? ¿El hombre habló con Dios o Dios habló con el hombre? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿El hombre o Dios? Ojo, por favor. Entonces, en primera instancia, Dios está preocupado por hablar con la raza caída. A Dios no le importó la deslealtad. A Dios lo que le preocupó, su creación. Y Dios todavía le está hablando a la creación. Dios nos habla con su palabra esta mañana.
Versículo número 9. Lea ahí. Pero Jehová, Dios llamó a quién y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás? ¿Quién lo buscó? ¿Quién les habló? Dios, iglesia, todavía anda en busca de su pueblo. A pesar de que nosotros no entendemos la visión de Dios, todavía Dios busca su iglesia. Todavía Dios busca su creación. Todavía Dios habla a su iglesia. Todavía Dios nos está buscando. Y hoy Dios está en busca de una generación que odie ser tibia. Versículo 15 y 21 de Génesis 3, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Pondré, ¿qué dice la Biblia? Enemistad entre ti y ¿quién más? Entre tu simiente y la simiente ¿qué? Esta te dirá en la cabeza y tú la vas a herir en todo. ¿Qué se presenta en Génesis 3:15? ¿Qué hay ahí? La primera profecía mesiánica, voy a añadir una cosita más, evangelística de la tierra. Cuando usted lee Génesis 3:15, está apuntando a Cristo Jesús en donde, en la cruz del Calvario, que le está dando en la cabeza ¿a quién? A Lucifer, y que él sencillamente tocó ¿qué? El talón apenas de Cristo Jesús. En Génesis 3:15 observamos la primera profecía mesiánica evangelística, porque de tal manera amó ¿quién a quién? ¿Quién ha dado a quién? Para que todo aquel que ¿qué? No se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces, ¿quién propuso el plan? Entonces, el primer y mayor misionero en el Antiguo Testamento no fue Moisés, no fue Abraham, no fue Noé, no fue Enoc. El primer misionero en esta tierra es el Dios que tú y yo estamos alabando esta mañana en este lugar. Así es Dios. Dios solamente no es el poderoso. Dios no solamente es el omnisapiente. Dios no solamente es el creador. Dios anda en busca de la raza caída. Versículo 21. Dice la Biblia. Y Jehová Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo para el hombre y su mujer, ¿qué hizo? Túnica de pieles y los ¿qué? ¿Por qué lo vistió? ¿Y qué sintieron ellos cuando estaban desnudos? ¿Por qué tenían vergüenza? Porque habían perdido el brillo de la justicia de Dios en sus cuerpos. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día en el siglo XXI necesitamos despertar. No podemos seguir siendo una iglesia tibia. Necesitamos ser una iglesia que levante la antorcha de Cristo Jesús. Necesitamos despertar, por favor. Necesitamos levantarnos. Necesitamos entender que Dios se volvió el Salvador de la humanidad. En Génesis 3:15 dijo: esta es la profecía mesiánica para la raza caída. Y no solo eso, los vistió porque estaban desnudos. ¿Cuán desnuda está la iglesia hoy día de la justicia de Dios? ¿Cuán desnuda estamos hoy día? Porque a veces nos volvemos demasiado apáticos en la iglesia. Hermano, despertemos, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. No vengamos a cantar sonreír, el rostro iluminar, levanta las manos al Creador, vuestras manos
se estrecha. Y yo que no me la da. Pero nos volvemos tan apáticos a Cristo. Sonríe en el templo que no es pecado. Sonríe en el templo porque Cristo está en medio de nosotros. Hermanos, lógrenme entender, por favor. Lógrenme entender, mi querido hermano, que en estos tiempos será probada su obra para ver qué clase de cristiano usted es. Y no sé si leer. ¿Me da permiso? ¿Sí? Al fin y al cabo, tal vez el primer y último que leo. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página número 20. Mira lo que dice. En estos tiempos será probada su obra para ver qué clase es. Si es de oro, plata y piedras preciosas, serán escondidos como en lo secreto del pabellón de Jehová. ¿Usted va a estar en el pabellón de Jehová si usted de qué? ¿De oro? ¿De plata? ¿O de piedra qué? Segundo. Pero si su obra es madera, escucha la segunda, paja. No en el vocabulario salvadoreño. Usted sabe que es paja, ¿no? No en el salvadoreño. Paja es ¿qué es? Es zacate ¿qué? Seca, hierba seca. ¿Va conmigo a ver? Si usted es de madera, paja y hojarasca, ¿qué es hojarasca? ¿Hojas qué? ¿Secas qué? Caídas. Si usted es de madera, paja y hojarasca, nada podrá protegerlos del fuego de la ira de Jehová. Wow. Chamuscados, quemaditos en su totalidad. ¿Qué es la iglesia hoy día? Y no es lo que el pastor dice, es lo que la sierva del Señor me advierte. Dos clases de miembros en la iglesia: los de oro, los de plata, los de piedra preciosa, y los que tienen también paja, hojarasca y madera. No se queme, mejor vayamos al pabellón de Jehová con el poder de Cristo Jesús. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué a veces la iglesia no avanza? Hoy que vieron entrar a un hermano anciano, claro, no soy de este sector. Miren quién es el hermano Peraza. ¿Quién es él? Un anciano de trayectoria. Y más o menos me orientaron quién era el hermano Peraza. Y si el hermano Peraza, si usted volviese a tener 20 años, yo no sé si nos latigaron, no sé. Pero hermano, la iglesia ha cambiado. La iglesia se está cumpliendo y estamos saltando más la parte tibia que la parte espiritual. Ojo con esto. Dejemos de ser hojarasca, paja o madera. Mejor convirtámonos al oro, a la plata y a la piedra preciosa. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia fracasa en su evangelismo? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no tiene la efectividad de crecer con mayor rapidez? ¿Por qué cuando hay campañas? No me estoy quejando de esta semana, por favor. No lo tome así. No personalice el mensaje hoy. Pero ¿por qué es que la iglesia a veces no crece en semanas de oración? ¿Por qué la iglesia no avanza y se multiplica a como se multiplicaba en el pasado? ¿Quieren verlo por qué? Porque Dios tiene dos enfoques para preparar a la iglesia para dedicar el mensaje: el enfoque interior y el enfoque exterior. Y quisiera esta mañana apuntar la parte interior, porque esta parte interior apuntaba a los hijos de Israel y a las generaciones subsiguientes. ¿Quiénes son las generaciones subsiguientes? Vaya a ver que lo
Deuteronomio, por favor. Capítulo 6, versículos 4 al 9. Agárrese bien, abroche bien sus cinturones, por favor, que vamos a viajar al Antiguo Testamento. Y es Dios quien le va a decir hoy cuál es el enfoque correcto para que la iglesia tenga eficacia en las campañas o en los grupos pequeños, algo que a mí me impacta aquí, que los grupos los tienen bien marcados. Oh, miren lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Génesis 6, ¿qué le di? Bien, nos están poniendo atención. Es que si no, no los hacía hablar, estaban calladitos. Deuteronomio capítulo 6, versículo ¿qué? 4. Oye, ¿qué? Oye, Israel, Jehová, ¿qué dice el texto ahí? Nuestro Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Jehová, uno es. Oye, familia Peraza, oye, familia Quijano, oye, familia Acosta, oye, familia Mejía, oye, familia Rodríguez, oye, familia González, oye, iglesia de Santa Tecla, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero ahí no termina todo. Vamos al siguiente versículo. Miren qué dice la Biblia. Amarás a Jehová, ¿tú qué? ¿Verdad que no dice amarás a tu sábado? ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que no dice amarás a tu pastor? ¿Verdad? ¿Verdad que no dice amarás a tu adventismo? ¿Verdad que no lo dice así? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Amarás a quién? A Jehová, tu Dios. ¿Qué más dice la Biblia? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus ¿qué? Versículo siguiente. Estas palabras que yo te mando hoy. ¿Quién es ese yo? Dios. Esas palabras que yo te mando, ¿cuándo dice la Biblia? Hoy. Implica que este mensaje está escrito para la época del Antiguo Testamento, para la época del Nuevo Testamentario, que es el Nuevo Testamento, para la época de la iglesia primitiva, para la iglesia de los evangelios, para la época de la iglesia del siglo XXI, para la iglesia de hoy día. Dios me dice a mí, Jehová te dice hoy, no mañana. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Estarán sobre tu corazón y se las repetirás a quienes, hermanos, a tus hijos, y les hablarás de ellas estando tú en el templo. ¿En dónde? Dígalo. ¿Estando dónde? Dejó a un lado Dios los templos. Dios en su enfoque misionero, ojo con esto, que estamos hablando de la misión, en el enfoque evangelístico de Dios, el templo no era la prioridad, sino la que. Por favor, capta lo que te estoy diciendo en este momento, porque no te lo está diciendo la boca de un pastor, te lo está diciendo la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí, Dios me dice, oye Israel, Jehová uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. La tendrás en tu corazón estas palabras y las vas a repetir a tus hijos cuando estés en ¿dónde? Pero siga leyendo. Y andando por el camino, ¿cuándo? Al acostarte, ¿y cuándo más? ¿Y cuando te qué? A ver, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando se acostaban y levantaban? ¿Qué era lo que tenían que repetir? Aparte de eso, ¿qué tenían que repetir? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. ¿Y qué más decía? Amarás a Jehová tu Dios con todo tú, con toda tú y con toda tú.
y las vas a repetir estando tú cuando me acuesto y cuando me quedo. Pero hoy nos acostamos viendo las noticias del Canal 6. Bueno, hoy a los controles remotos hasta ya tienen cómo marcar el tiempo que debe apagarse el televisor. Hoy nos levantamos y hacemos oraciones McDonald's. ¿Ya ha visto usted las oraciones McDonald's? ¿Cómo son, verdad? ¿Quiénes han ido al McDonald's alguna vez a comprar unas papas fritas? Nadie. Sí. Y cuando ordenan las papas fritas en el McDonald's, ¿qué pasa? Es que apenas estás diciendo, dame una orden de fritas y ya está la segundera ahí adelante y cuando usted llega al otro lado, las papas ya están listas ahí. Así le hacemos a Dios hoy en la mañana. Señor, chao, te hablo mañana, estoy muy ocupado. Yo, buenas noches, Señor, estoy muy cansado, hablamos mañana. Y cuando vamos a comer, bendice estos alimentos, amén. Hoy día, al acostarnos y al levantarnos, necesitamos reunirnos en la familia, necesitamos orar, necesitamos invocar el nombre de Dios. Recuérdate que estamos convocados a una batalla. La iglesia está en guerra en el siglo XXI. ¿O no estamos en guerra? Estamos en guerra. Pero los soldados están como. Miren, y grábalo si quieren. Estamos temblando y estamos con una roncadera. Y venimos al culto a dormirnos. Eso es lo peor de todo. Por eso a mí me gusta gritar. Pero conmigo no, me dicen que les molesté el descanso. A veces cuando están descansando, hacer ¡en la iglesia! No se asusten, hermanos, están hechos para eso. Hermanos, la iglesia necesita despertar. Pero no solo dice eso. Lea el siguiente versículo, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Versículo que me queda. 8. Las atarás. ¿Qué es atar? Amarrarlo. Las atarás como una señal en donde. Y estarán como frontales entre tus ¿qué? ¿Qué es lo que hay que atar en la mano? ¿El qué? ¿Sabe usted que para Israel era importante para los judíos repetir la Torah? ¿Sabe usted que para el pueblo de Israel repetir los 10 mandamientos era un hábito diario? Y ellos tenían que atarse como en su mano. Era el ejemplo que les daba, la simbología que les daba. Átense en la mano y pónganlo, ¿qué más dice? Como frontales, ¿en dónde? ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, si le amarro la Biblia? Antes dice la Biblia en la mano. Incómodo, muy bien. Palabra mejor no me pudo haber contestado. ¿Y qué haría para dormir bien? Quitarse. Pero eso de quitarse la Biblia de la mano le recordaría que tenía que estudiar la palabra antes de que ya acostar. ¿Y cuando te qué? ¿Usted quiénes son de Oriente aquí? ¿Quiénes han ido a Oriente o han vivido en Oriente? Parte Oriente de nuestro país. ¿Qué es una yunta? La yunta. La yunta son dos. ¿Y por qué le llaman yunta? ¿Y en qué lo aman? ¿En un trozo de qué? De madera. En un yugo. ¿Y dónde ponen el yugo?
¿Y lo amarran con qué? Con un lazo sujetado ¿a qué? A los cuernos. Hermano, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué? Para arar ¿la qué? La tierra. Y entonces ponen la yunta y ponen los yugos en los cuernos de la vaca. ¿Y qué es lo que hace el campesino? Así nomás. Agarra una vara bien filudita, le pone una puntita pero bien filuda y comienza, unos hacen un clavo. ¿Y qué hacen? Pullan a la vaca o al buey. Hoy la Biblia está bien filuda y lo está apoyando a usted. ¿Para que me lo entienda? Y una que no me la sabía. Dicen que cuando está arando y está el campesino guiando a las vacas y a los bueyes, ellos comienzan a arar y la tierra está mojada o está seca. A veces está húmeda y a veces está seca. ¿Y esa tierra qué hace? Como llevan el arado atrás, entonces eso penetra aunque esté seco y comienza a abrir el camino. Pero si el campesino se distrae, ¿qué pasa con el camino? Se desvía. ¿Y qué pasa cuando se desvía? El cultivo ya no funciona, el fruto ya no lo funciona. Esa yo no la sabía, a mí me la contaron. Un hermano de Oriente me dijo: no, pastor, añádele un poquito a tu mensaje. Dile a los campesinos que no se distraigan. ¿Cómo no? Es que cuando el campesino se distrae cuando está arando la tierra y entra una curva, tiene que iniciar otra vez para que la línea siga recta. ¿Y qué es lo que hace el campesino cuando está viendo la arada la tierra? Cuando va abriendo el camino, ¿qué tira ahí? La semilla. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que crezca. Hermanos, nosotros los padres somos los campesinos del lugar. Nuestros hijos son los pequeños terneros. Pongámosles el yugo y empecemos a arar la casa para que haya victoria en Cristo Jesús. Es que mira, hermano, y la Biblia dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero ¿qué es lo que hay ahora en los postes de la casa? Mañana me toca clase tal. El horario de la universidad, el horario de la clase del colegio, el horario del kindergarten, el horario del trabajo, el horario de quién va a lavar los trastes, quién va a limpiar la casa, quién va a barrer, quién va a trapear. Pero lo menos que está es un texto que diga: oye Israel, Jehová uno es. Necesitamos poner en las puertas de nuestras casas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Necesitamos poner en las postes de nuestras casas los 10 mandamientos, por si no los sabemos de memoria. Y cuando los hayamos aprendido de memoria, cambie ese poste con un párrafo de la Biblia y vivamos como un pueblo que vive con el poder de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es necesario defender el fuerte del hogar. Consagremos nuestras familias a Dios y luego hablemos y actuemos en casa como cristianos. Si hubiese más religión genuina en la familia, habría más poder en la iglesia. ¿Entiende usted por qué la obra no está funcionando? ¿Dónde está el descuido? ¿En dónde? Si usted por primera vez vino a abrir la Biblia esta mañana y no la abrió con su familia en la casa toda la semana, este sermón no le está gustando. Este sermón le está cayendo mal. Este sermón le está haciendo agruras en su estómago. Este sermón le está haciendo aturrar la cara. ¿A qué hora va a terminar? ¿Ahí? No es mi culpa que usted no se haya preparado en la semana. Usted necesita buscar a Dios en su casa. Entonces viene el enfoque exterior.
Vaya a Génesis capítulo 12 para concluir este mensaje. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia? Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu qué, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación, ¿qué dice la Biblia? Grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué dice la Biblia? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de qué. A ver, ¿quién tiene, a ver, hace cuánto hicieron esta iglesia aquí en este lugar? Nadie sabe aquí. ¿Hace cuánto fue que construyeron este templo? ¿Hace cuánto? Pregúntele a Peras. ¿Unos 70 años? En el 70. Del 70 al 2030, al 15, vamos 45 años atrás. Ya estaba en el 70. Como 60 años tiene la iglesia. ¿Qué era esto antes? Me imagino yo que era un terreno o una casa. De esas viejitas. ¿Cómo era? ¿Te han contado? Sí, me han contado. ¿Cómo era? Era una casa nada más de lámina rústica. Él me contó, el abuelo Peraza me contaba. Pero solo era del mezzanino y para allá era, Eso era todo. supuestamente. Nadie se imaginó que en el 2015 usted y yo íbamos a estar habitando este lugar. Pero Dios en su mente dijo: vete de donde tú vives y te voy a mandar a una tierra en Santa Tecla, porque tú vas a hacer bendición en ese lugar. Hermano, yo quiero decirle algo para concluir esta mañana. ¿Cómo yo voy a hacer bendición si no me consagro en la semana? ¿Cómo yo voy a llevar la bendición si no leo la Biblia cuando me duermo o cuando despierto? ¿Cómo yo voy a hacer bendición si no oro cuando busco a Dios en la mañana y cuando lo busco en la noche? ¿Cómo la iglesia va a despertar si no se consagra en la semana? ¿Cómo queremos tener campañas vivas, iglesias vivas, si no buscamos a Dios en la semana? Es que el enfoque interior lo hemos perdido. ¿De qué me sirve tocar las puertas si no he tocado la puerta de mi casa? Y no me venga con ese cuentito, por favor. Primero mi casa y después afuera. No. Como en la época de Nehemías, con una trabajaban y con la otra, ¿qué hacían? Se defendían. Dios quiere que la iglesia de hoy, aquí, en esta iglesia, despertemos y comencemos a consagrarnos y dejar ser tibios de corazón y que seamos vivos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos involucramos en el evangelismo no porque queremos o porque lo elegimos o porque nos gusta, sino porque se nos ha dicho: la iglesia está bajo órdenes. Pablo dijo: ay de mí, sino que predico que, porque me es que impuesta tal que necesidad. Esta mañana yo quiero recordarle algo. No teman ni tengan miedo, porque Jehová nuestro Dios va delante de nosotros. No tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. No teman. Nuestra seguridad está en el Señor. Necesitamos una generación, mis jóvenes, de creyentes que no se avergüencen del Evangelio. Porque no me avergüenzo
Porque es que ¿poder de quién? Necesitamos un ejército de creyentes que odien ser tibios y se apoyen en la palabra de Dios. Ojalá fueses frío, o qué dice la Biblia, pero no qué, porque entonces te voy a qué. ¿Dice quién? Necesitamos una generación que traiga luz a este mundo. Necesitamos una iglesia que no ceda cuando esté bajo opresión. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer cuando la ley dominical la decrete? Pastor, entonces sí voy a actuar. No actúes cuando el problema lo tienes frente. Actúa antes de que el problema venga. No, pastor, allí yo voy a ir corriendo a dar mi vida por Dios y por Jesús. Actuamos como Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Antes de que te maten, Señor, que me maten a mí primero. No fue que dijo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Qué más dijo? Señor, yo doy la vida por ti. Pero a la hora que agarraron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Corrió más rápido que Bolt. ¿Saben qué es la Bolt? El atleta el que ganó los 100 metros. Corrió más rápido que él. Se llevó la medalla de olímpica. Y cuando lo vieron, dijo: oye, ¿conoces el yo al hombre? No lo conozco. Pero si tú hablas como él, no. Mira, pero es que tú hueles a él, tienes olor a él. ¿Y qué dice la Biblia? Comenzó ¿a qué? Cuidadito. Yo, adventista, de esa sexta, yo iba porque me gustaba la fulana. Cuidadito. Hermanos, dejemos de jugar adventistas. Seamos adventistas de verdad, que creemos en la segunda venida de Cristo Jesús. Dejemos de humanizar a Dios. Es necesario levantar a Dios. Dejemos de creer que por estar sentados el sábado en la mañana voy a ser salvo. Voy a ser salvo porque amo a Cristo Jesús. Y voy a decir una frase que la dije en la semana. Hoy tengo más hermanos adventistas y tengo claro el adventismo en mis venas. Nací en esta iglesia, así que no tengo miedo de decirlo. El sábado no te va a salvar. Quien salva es Cristo Jesús. ¿Estás conmigo en esto? Entonces, si Cristo me salva a mí, el sábado es para mí una ¿qué? Que Dios bendiga su palabra y que Cristo sea el centro de su vida. Antes de que concluya el mensaje de esta mañana, he pedido a Gerson. Ayer yo le escuché cantar un himno, me gustó. Yo voy a pedir que lo cante. Mientras él lo canta, si usted necesita cambios en el enfoque interior de la misión de Dios, póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Si usted necesita buscar a Dios más de mañana, en la noche, en cultos familiares, no pierda el culto familiar. Yo no le voy a preguntar a los niños aquí porque los niños no dilatan. ¿Ya? No, ellos no dicen la verdad. Nosotros los adultos, así como no, lo hago en mi culto en la noche por mis hijos. Y el niño por el otro lado, y usted le pega. No diga nada. Usted solo cabecea y diga que sí. Si usted hizo su culto con sus hijos anoche, a mí no me pida perdón. Conmigo no se moleste. Hágalo esta noche, porque Dios me invitó eso a que lo hiciera con la palabra de Dios. Si usted en la mañana no se arrodilló con sus hijos a orar, hermanos, comience a orar mañana en la mañana, aunque se despierte a las 10 de la mañana porque es domingo. Jesús, ¿estamos listos?
Escuche el canto. Escuche. La sangre que hizo el Dios por mí, el Calvario, la sangre que cada día me da fuerza y valor, su poder por siempre será, porque alcanza las montañas más altas, influye por los valles más bajos, como si es la sangre que cada día me da fuerza y valor, su poder por siempre será. Ahí mi carga y sanó mi dolor, el Calvario es la sangre que cada día me da fuerza y valor, su poder por siempre será, porque alcanza las montañas más altas, influye por los valles más altos, como si es la sangre que cada día me da fuerza y valor, su poder por siempre será, su poder por siempre será, su poder por ¿Cuántos creemos en eso, hermanos? Yo quiero hacer una invitación a la iglesia de Santa Tecla esta mañana. Hermanos, entender la iglesia pues. Yo tuve que salir de El Salvador a mis 14 años, 12 años. Y Luis, qué bueno verte hoy. Y Luis también, por ahí vi el otro Luis, por ahí te vi la cara, allá estás. Bueno verte. No vayas a perder el hábito de venir todos los sábados a celebrar tu victoria durante la semana. No vayas a perder eso. Cuando yo estaba en San Francisco, California, había un niño que se llamaba Brian, nicaragüense. Era director de clubes en ese momento. El club de Jerusalén, Jerusalem Pythons, el club de Jerusalén. Éramos un grupo grande de 70 niños. Fuimos campeones del equipo de fancy drills, le llaman allá, marchas de fantasía. Campeones por 4 años consecutivos. Íbamos a estadios a hacer un montón de cosas. Atraíamos multitud. Eran 18 jóvenes que para entrar a ese grupo de fantasía, usted tenía que tener la barra de conducta, tenía
tenía que ser un predicador, tenía que tener estudios bíblicos y tenía que tener notas 9 y 10 en la escuela donde usted asistía. Y en el hogar tenía los padres que decirnos que se comportaba bien ese joven. Brian era un niño inquieto, siempre hay un inquieto. Pero Brian dejó de asistir a la iglesia. Y yo, como buen adventista joven, todos los domingos y miércoles en el templo de San Francisco, California, la época del pastor Juan Acosta, yo recuerdo que había una ancianita de Nicaragua que me decía: vaya a hablar con Brian. Sí, sí, abuelita, yo voy a ir. Yo le decía así, hermano Peraza: yo voy a ir la otra semana. Joven, todos los miércoles el corito de batalla de la hermana era: ve a ver a Brian. Un miércoles, después de 3 meses de insistencia, fui donde la viejita y le digo: hermanita, voy a ir a visitar a tu netecito Brian. Y ella estaba así, en la banca llorando. Yo le dije: abuelita, llévame hoy. Se dio la vuelta y me pegó una bofeteada. Pero así, voy a pedirle perdón porque Brian está tirado en la calle de la 18 con 13 balazos. ¿Sabe que yo corrí donde Brian? Y yo encontré ese niño de 11 años debajo de un vehículo, una llanta, con 13 balazos. Hermanos, yo me sentí lo más denigrante